Buenas tardes, que Dios les bendiga, qué privilegio estar aquí. Estoy un poco deshabituado con las reuniones los días sábados de la tarde, había perdido la costumbre, porque en la Casa Central la hacemos los días domingos en la mañana. Entonces, como que me costó ajustar el horario para poder venir y compartirles lo que el Señor nos está hablando como iglesia, ¿cierto? Así que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga en este tiempo de marzo. Eh, y viene un año muy nutrido de la agenda. Bueno, el viernes estábamos revisando el curso CB, ¿cierto? Vienen hartos cambios, pero cambios que son buenos respecto a nuestra enseñanza bíblica. Y preparándose ya para lo que es nuestro inicio de cursos de edificación, ¿cierto? ¿Se inscribió en sus cursos? Nos dijeron que estrictamente teníamos que hacer énfasis en la inscripción. Si no lo ha hecho, todavía tiene días para inscribirse en nuestros cursos de edificación porque empezamos el día jueves, ¿ya? Día jueves. ¿Cuándo empezamos? El día jueves, ya. El que no ha hecho, no se ha inscrito o no sabe de qué se trata la división educativa, tiene personas que amablemente le van a explicar de qué se trata la división educativa donde estudiamos la palabra, que por eso finalmente es donde hacemos este ciclo de trasladarnos de las distintas iglesias para compartir la palabra, ¿cierto? Y poder vernos también como iglesias, Cellini, ¿cierto? Bueno, pensando en esto, siempre me gusta compartir con alguna anécdota. El tema es que siempre mi esposa me dice no se demore mucho, así que hágala corta, ¿cierto? Bueno. ¿Ah? No está, dice. No, después igual me va a preguntar. Después queda entre nosotros. Fíjese que me estaba acordando que yo llegué hace 20 años al ministerio. Hace el año 2006 llegué, no voy a contar todo mi testimonio para que también no. Pero yo llegué hace 20 años, estoy cumpliendo 20 años de cristiano, un jovencito, como ustedes pueden ver. Es curioso porque el Señor siempre me habla, cada 10 años hace cosas en mi vida. Bueno, no voy a entrar en detalle en esos procesos que Dios tiene con cada uno, pero hace 20 años yo llegué al Señor y bueno, y también en marzo, bueno, cumplí 45 años, ¿cierto? Ya empiezo la segunda etapa de mi vida. Y uno es verdad, como decía alguien, se pone más reflexivo en los 40 años, porque uno empieza el segundo tiempo. Ya como que está terminando el primero, mira el segundo tiempo. Bueno, entonces se me juntaron estas dos cosas, 20 años en el Señor, 45, ¿cierto? Empezando la segunda parte de mi vida y una de las cosas que, Señor, que vienen para los siguientes 45, si el Señor me da 90 años en el nombre del Señor, ¿cierto? En el nombre de Jesús, y si, eh, y si no ha venido antes, porque pensamos que el Señor viene antes. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque cuando llegué al Señor era un universitario con muchas dudas, muchas preguntas, inquieto y no sabía cuál era el sentido de para dónde iba mi vida. Tenía muchas ideas de, qué sé yo, de irme a estudiar un doctorado a Europa, viajar, qué sé yo, hacer academia. En fin, muchas ideas, tenía un collage de cosas. Estaba a punto de terminar la universidad. Y por ese tiempo estaba tan confundido acerca de Dios. Sabía que Dios existía, estaba en alguna parte, pero no tenía, mi vida no tenía un timón, no sabía para dónde iba. Ese contexto, en eso estaba. Y bueno, y por esas cosas esas cosas de la vida, llega una compañera que la sientan al lado mío y entablamos una conversación y me pregunta, ¿qué piensas de Dios? No, y le dije, yo estoy buscando, me gustaría conocerla. ¿Y qué me dijo? ¿Qué le diría un ser limita a cualquiera que le está... ¿Qué le diría? Te invito a mi iglesia. Ya, yo dije, qué bueno. ¿Y dónde se juntan? En una casa. Y dije, no, no quiero una casa como... No, y tocamos guitarra, no, y aplaudimos y alabamos. Eran como bien efusivos por la descripción que me daba. Y como que no me gustó mucho porque yo quería algo más relajadito, más así como más tranquilito. Entonces, el punto es que tuvo 2 meses invitándome insistentemente. Todos los miércoles decía, tengo reunión de universitarios, vamos. Y le dije, gracias, tengo algo que hacer. Y así, 2 meses, hasta que en mayo del 2006, por sacármela de encima y que no me invitara, le dije, voy a ir contigo. Pero dije, porque me saturó. Entonces, paréntesis, si alguien le insistió, bueno,
Es la insistencia santa del Espíritu Santo. Pasó que, bueno, llegué a esta reunión de jóvenes y los jóvenes eran bastante especiales, eran bien efusivos y hablaban de que papá Dios, papito Dios, que Dios, yo oré porque, para que me dieran un sacapunta a mi papá Dios en esta reunión de jóvenes, ¿cierto? Y Dios les daba el sacapunta y yo decía, ¿qué están hablando esto? ¿Cómo que? Y no, que yo oré para que me subieran las 5 décimas para pasar del 3,5 al 4 y me las dieron. Cosas así, milagros bien, pero decía, como en ese tiempo estaba luchando con mi razón, y decía que como que no, que simple, como que lo encontraba un poco sin conexión intelectual, porque en ese tiempo yo me creía, bueno, en fin, el Señor me humilló después de eso, me sanó. Y así, y toda la conversación fue eso. Y bueno, terminó la reunión y me pregunta a mi amiga, ¿y qué te pareció la reunión? No, súper buena, mentiroso. Después me arrepentí, ¿cierto? Bueno, bueno, nos encontramos en el laboratorio, bueno, y me pregunta, bueno, ¿cómo le fue? ¿Y vamos a ir la otra semana? Y yo, eh, bueno, y como era insistente, ¿qué cree que hice? Volví. Bueno, me invitaron a la reunión, lo mismo, la misma dinámica, yo callado, los miraba nomás, bueno, cosas que hablaba. Y sobre todo el tema era el papá Dios, papá Dios, papito Dios. Y ese vocabulario a mí me molestaba, porque para mí Dios era Dios allá, Dios, el creador del universo, ¿cierto? Que no podíamos acceder, en fin, como que Dios era demasiado lejano. Yo no tenía concepción ni revelación de lo que era un Dios Padre. Entonces me chocaba. Bueno, aparte que después el Señor me mostró que yo tenía tremendos conflictos con mi papá. Después el Señor me sanó. Entonces para mí la figura de un padre era muy chocante escucharla, del Padre Dios, hasta que fui sanado y después por medio del Espíritu Santo confesé que tengo un papá Dios y finalmente Dios sanó mi relación con mi papá Juan Antonio y con mi Padre Dios. Terminé con 2 papás. Tengo 2 papás al día de hoy, gracias a Dios. Bueno, entonces bueno, termina la reunión, volviendo a la reunión y... em, estaba en el tiempo del coffee, después comiendo, y todo va en la misma. Y yo miraba nomás, miraba. Y en eso aparece una persona eh, muy circunspecto, muy eh, más tranquilo, don Hugo Rosas. ¿Lo conocen? Bueno. Entonces, el contraste es todo esto universitarios, cierto, efusivos, y aparece una persona que tenía una estampa de que una persona que los que lo conocemos sabe cómo. Y él se acerca y muy cercanamente me pregunta cómo está y bueno, se relaciona conmigo, pero muy cercanamente y me pregunta cómo estoy y le cuento que está, bueno, como que le encontré un poco más maduro. Bueno, en fin, pero se dio una sintonía bien especial. Bueno, el punto es que yo en las reuniones no quería volver, esa era la verdad, como usted ya pudo sacar la foto, por decirlo de alguna forma. Pero cuando Hugo se acerca y en esa calidez sentí tanta sintonía con él que me dice, bueno, ¿qué te parece la reunión? Bien, bueno, sí, ¿te gustaría volver? Sí, sí. Y me dice, ¿y te gustaría estudiar la Biblia? Y sabe que yo cuando escuché esas palabras, porque yo finalmente en la búsqueda había estado 2 años y yo sabía que iba por ahí mi búsqueda, no sabía que era de Dios, sabía que tenía que ver con la Biblia, había estado buscando iglesias, sabía que mi búsqueda de algo que me faltaba era con Dios y sabía que tenía que ver con la Biblia. Algo me decía. Bueno, cuando Hugo usa estas palabras y me dice, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Yo abro los ojos y le digo, ya, porque sentía que como que algo me faltaba y tenía que ver con la Biblia. Bueno. Entre paréntesis, yo había estudiado la Biblia, había estado bueno, otra iglesia pseudo cristiana y se estudiaba la Biblia, pero no en la forma, no en la revelada por el Espíritu Santo. Eso quiero decir. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó? Llegué a mi CV y ¿por qué le cuento esta historia? Porque durante las primeras 3 citas del CV, del curso básico, cuando me compartieron y Hugo me compartió de la salvación, del perdón, de que Dios me amaba, de que tenía una vida con propósito, para mí mi vida cambió. O sea, realmente fue que me llené. De hecho, el primer versículo que me aprendí fue Juan 10:10, que dice que Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en vida en abundancia. Ese versículo, cuando me lo leyeron en el CV,
como que llenó un espacio que esto era lo que yo necesitaba, la vida abundante que Dios estaba dando. Y el hecho que yo pregunté, yo había leído la Biblia y nunca había leído ese versículo. ¿Dónde estaba? Que Cristo tenía una vida abundante para mí. Y eso fue, pero una revelación que me hablaron de que Dios me daba su Espíritu, el Espíritu Santo que me hacía conocer a Dios como Padre. Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Versículos tan clave que hasta el día de hoy me han acompañado en mi vida cristiana. Bueno, y los tenía anotados, Juan 3:16, que siempre quizá uno en la cultura evangélica, ¿cierto?, lo escuchó, pero nunca entendió que Cristo había venido para perdonarnos, para darnos la vida eterna si yo creía en Él. Nunca lo había entendido. Entonces cuando me lo explicaron, vi, Señor, esto era lo que yo necesitaba, la vida que tú me estás ofreciendo, una vida abundante, una vida llena y con propósito. Entonces yo abracé, me tiré así como el ahogado al salvavidas, la abracé y dije, esto es lo que necesitaba. Después Romanos 8:38, cuando dice, 38-39, cuando dice que ni la muerte ni la vida nos podrá separar, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que Dios me amaba, que Dios me amaba. Y era tanta la necesidad de amor que tenía yo en mi vida, no porque tuviera una mala familia ni nada, sino porque era mi necesidad. Y a través de la palabra de Dios, Dios llenó todo en ese momento. Para decirle más, cuando yo salí de las citas con Hugo, bueno, él es un hombre preparado y que busca el Espíritu Santo, yo salía flotando en el aire. Es más, esta anécdota la contaba porque era tanto como el Espíritu Santo me llenó en ese tiempo y tanta mi necesidad que yo me subía a las micros y empezaba a orar por los bancos para que la gente conociera el amor de Dios. Que esta persona que se sienta acá así, porque era tanto el amor de Dios que rebosaba en mi corazón. ¿Cómo la Biblia me impactó, ¿cierto? Desde ese tiempo. Y cuando yo abracé el versículo que dice una vida con propósito, y dije, Señor, esto, una vida con propósito. Y conectándolo con el día de hoy, yo no tenía idea que 20 años después iba a estar enseñando lo mismo. ¿Cómo es que Dios tenía preparado este propósito? ¿Cómo Él sabía que lo iba a servir? ¿Cómo Dios tenía, y por ejemplo, esto de que 20 años se hace nada, y cómo, bueno, el Señor ha construido su historia conmigo, ¿cierto? Pero para el día contarles que la palabra de Dios es real y que cambia la vida, cambia los corazones. Yo no tenía idea de que cuando me hablaron del propósito era que iba a estar compartiendo la misma verdad que cambió mi vida. Y cómo al día de hoy, ya después de 10 años de haber entrado a servir a tiempo completo, he visto cómo el poder del Espíritu Santo manifestado en la palabra de Dios transforma vidas. Transforma vidas. Saca gente de la depresión. Transforma a gente que estaba en pecado y las hace santas. Santa. ¿Cómo el poder de la palabra de Dios da vida y llena este sentido de propósito y de amor que necesita el ser humano? Yo creo que por eso estaba usted acá, ¿no? Porque Dios le transformó. ¿Es así o no? Entonces debemos darle gracias porque finalmente yo meditaba en esto. Mi historia, ¿cierto? Mi historia. Usted tiene su historia. Y juntos servimos en una historia que ya en ese tiempo, bueno, a propósito de Selimi, ¿cierto? Nuestra iglesia, en ese tiempo recién hablaban de los leones, la casa donde está ahora. ¿Qué es eso, los leones? Y hablaban de un Jofré y yo no tenía idea de esas cosas. Y cómo desde ese día yo me di cuenta cómo Dios entrelazó mi historia con mi iglesia para servirle a estar en el cuerpo del Señor. Y cómo Dios está entrelazando vidas, ¿cierto? Yo el Gerardo hablaba de este concepto de cómo Dios va uniendo las vidas al cuerpo cristiano. ¿Se identifica con esto? Entonces no es casualidad que usted esté en este tiempo, en este día, no es casualidad que estemos juntos mirando. No es casualidad que haya esta intención de hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos mirar hacia adelante y empezar a escribir la historia que Dios quiere para nosotros, para usted, para su familia, para su entorno, para nuestro país, para nuestra iglesia. Y que en esa historia, ¿cierto? Nos toca ahora a todos juntos mirar hacia adelante. ¿Me explico? O sea, ahora estamos todos involucrados en esa vida abundante y con propósito. Fíjese, Dios lo hace de esa forma. Entonces, en lo que viene, ¿cierto? Cada uno, usted sabe cómo llegó y yo pienso que este del propósito de Juan 10 días se ha hecho real en su vida. Por algo está usted acá.
Y por algo estamos acá. Y nos toca, ¿cierto?, mirar, rescatar este pasado, ponerlo en el contexto del presente, mirando hacia el futuro, porque Cristo viene pronto. Y por eso Dios nos ha llevado, nos ha inquietado como coordinadores, ¿cierto?, como iglesia, a seguir trabajando en la grandeza de la palabra de Dios, promover el estudio de la palabra y animarnos a prepararnos para lo que viene, porque el Señor viene pronto y debemos llamar más vidas a la vida en abundancia. Son tiempos especiales donde debemos aprender a agudizar nuestros sentidos espirituales y afirmarnos en lo que hemos aprendido acerca de Cristo Jesús, la salvación, la guía del Espíritu, la comunión de los santos y la verdad revelada de su palabra. Cristo Jesús, salvación, la guía del Espíritu, la comunión de los santos, que es la iglesia, y la verdad de su palabra. Va a repetirlo conmigo. La verdad acerca de Cristo Jesús, repítalo, la salvación, la guía del Espíritu, la comunión de los santos y la verdad revelada de su palabra. Fíjese, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 4, 23 y 24. Un pasaje que Dios me ha estado hablando en este tiempo. A propósito de mirar hacia adelante, de saber cómo Dios nos trajo para este tiempo, mirar hacia la historia, hacia el futuro. Juan 4, 23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en, subraye esa frase, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque el 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dos cosas que tienen que tener los adoradores y aquellos que buscan una relación personal con el Dios vivo es entender que esto tiene que ver con una actividad espiritual, tiene que ser a través del Espíritu, nuestro Espíritu, ¿cierto?, guiado por el Espíritu Santo, pero también a través de la palabra, la verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Fíjese, ¿por qué es tan interesante? Porque Dios establece que tiene que ser desde el Espíritu. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es espíritu. Por esto no es una academia, si bien enseñamos Biblia, pero antes que todo somos una iglesia que habla en términos espirituales, ¿cierto? Aunque no, se nos da razones para creer, ¿cierto? No es razón, no es una universidad, es una iglesia, porque hablamos del espíritu. No es un sentimiento. En este tiempo que se hacen tanto énfasis en los sentimientos, no es a través del sentimiento, aunque muchas veces adoramos a través y Dios toca los sentimientos, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una acción del espíritu a través de mi espíritu. Dios busca adoradores porque Él es espíritu, para que le adoren en espíritu y por medio del espíritu, ¿cierto?, en comunión personal con Dios, comunión personal por medio del espíritu y comunión en la comunidad. Qué interesante este ejercicio de que hacemos comunidad en el Espíritu cuando oramos. Qué importante esta actividad espiritual cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros cuando oramos. Eso dice el Salmo 133, que cuando están los hermanos reunidos, dice que Dios derrama bendición y vida eterna, porque es una actividad espiritual. Es el Espíritu hablando por medio del cuerpo. Y lo segundo es la verdad de la palabra de Dios y de la vida de Cristo, la palabra encarnada. Dos cosas que debemos entender, por lo tanto, que debemos aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Buscar la parte espiritual, buscar el Espíritu Santo y buscar la verdad de la palabra. Por lo tanto, en la adoración buscamos la acción reveladora de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y la verdad revelada en Jesucristo por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la verdad de la palabra revelada en Jesucristo. Fíjense que dice, ¿y por qué es tan necesario? Porque el Salmo 119, 105, a propósito de lo que hace el Espíritu Santo revelándonos la palabra, dice ahí que la palabra es a mis pies como una lámpara. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mí camino. Es tan necesario entender que debemos aprender la palabra de Dios para adorar mejor a Dios, que viene a ser como una lumbrera. ¿Usted ha estado en el campo alguna vez? ¿Cierto? Y estuvo en alguna vez en esa época cuando en el campo no había luz y estaba todo oscuro. Y uno salía al campo muchas veces cuando
No sé si se acuerdan de esta imagen que el baño estaba como a 50 metros allá. Y tenía que ir al baño. Bueno, ¿para qué entrar en detalle? Cuando era urgente la cosa. Y ahí salía sin lámpara uno y se metía el pie en la zanja, se caía, ¿cierto? Se tropezaba con la gallina, con cosas, ¿cierto? Pero era una verdad, ¿cierto? Así llegamos a la vida cristiana. En oscuridad, sin saber, sin propósito, sin vida. No sabiendo la noción de la vida, cómo se vive, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios viene a ser lumbrera, viene a ser luz, nos alumbra. Es como una linterna que alumbra cada paso de mi vida. Y eso es lo que hemos hecho, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mostrarnos la palabra de Dios, que es lámpara y lumbrera a mi camino. Vamos a ir al Salmo 19. Y hay una hermosa conexión que hacemos acá. Salmo 19. Lo voy a leer. Le voy a pedir a Jonathan si me ayuda a leerlo. Hasta el 10. Y vamos a hacer una conexión bastante interesante. Por favor, Jonathan. Salmo 19, perdón. Salmo 19. ¿Dije el 119? No. Salmo 19 del 1 al 10. Por favor, Jonathan. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Hasta ahí, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Se apagó el... ¿Y de qué estaba hablando? Del versículo 1 al 6. A ver, ¿quién me podría dar una... ¿Qué palabra? ¿De qué? De la creación. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice entre la relación entre la creación y Dios? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Ah? Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de... ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que hay un creador, que Dios creó todo, absolutamente todas las cosas. La Biblia dice que lo hizo con la palabra de su poder, que Dios afirmó el cielo con su palabra y ahí empieza a explicar todo lo que es sucintamente, sintéticamente, lo que es la creación, ¿cierto? Y si leemos esto es un poema precioso de lo que expresa lo que es la creación de Dios. ¿Lo tiene o no? Esta es la primera parte. Leamos del 7 al 10, por favor. Y fíjese cómo hay un vuelco. Por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿De qué está hablando acá? ¿De qué? ¿De la palabra, de la ley? ¿Lo tiene, no? Pone dos, es como que en el mismo pasaje está hablando de dos cosas que parecieran ser distintas, pero la verdad están mostrando algo. Tanto la creación, lo que Dios ha hecho a través de la palabra de su poder, lo que vemos en la creación, en el universo, lo que vemos en la biología, lo que vemos a través de toda la creación, nos habla de un Dios creador, de su poder. Pero no solamente a través de la creación, sino también a través de su palabra. Y cómo la gloria de Dios se declara en estos dos puntos, a través de su palabra revelada y a través de la creación. Fíjese lo que dice, que pareciera que la misma palabra que creó todas las cosas también está hablando de lo que hace en el hombre.
Por eso es tan profundo, es tan valioso, es tan profundo lo que habla en este pasaje. Porque dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo he visto gente que llega con problemas, términos psicológicos, y que por leer la palabra de Dios se ha sanado. Porque la palabra de Dios convierte el alma. Porque dice la misma palabra dice que es capaz de penetrar en lo profundo del corazón del hombre, transformar los tuétanos, transformarlos, cambiarlos. Dice que Jehová es auspicia Duracell. El testimonio de Jehová es fiel, es verdadero. Porque lo está dando ¿quién? Dios mismo. Y Dios es consecuente, fiel. Cuando habla algo, lo cumple. Ese testimonio que está en su palabra hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Por eso no tiene que ver con una academia la revelación. No tiene que ver con estudios doctorales. Tiene que ver con una disposición a encontrarse a través de la palabra. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, son rectos, son justos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Todo eso está en su palabra. Todo está en su palabra y todo lo que necesitamos está aquí, queridos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Él. Por lo tanto, hay una conexión bien importante en lo que es la creación y cómo esta es revelada a través de la palabra escrita. ¿Cuál es lo simpático de esto o lo directo? Quiero que vayamos a Romanos 1:21. Porque tanto la palabra, ¿cierto?, la revelación general, que es la creación, como algunos teólogos dicen, ¿cierto?, todo lo que vemos es general. Todo mundo sabe que hay un creador o debería saberlo, entenderlo. Y la palabra escrita nos lo profundiza. Todo esto debería llevarnos a orar a Dios y a reconocer que hay un Dios que gobierna los cielos y la tierra. Si no, hay una consecuencia. No voy a hablar de esto porque esto es de otro capítulo, pero me parecía importante conectar que tanto la revelación que está en la creación como la revelación de la palabra de Dios nos lleva a adorar a Dios. Y es tan importante esto de adorar. Dice de Romanos 1:21. El peligro, yo hice un tema hace 3 semanas, lo di, que es el peligro de no adorar a Dios. El peligro de no adorar a Dios. Dice 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De hecho, más atrás, no alcanzo a profundizarlo, si quieren me invitan para otro día y lo vemos. No está el Andrea. No. Pero está hablando de la creación anteriormente. Está hablando de la creación, todo Romano 1 está hablando del Evangelio y la creación. Dice que cada ser humano tiene una noción, por lo menos tiene una idea de que hay un creador. Cada ser humano sabe y entiende que alguien hizo todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Lo que dice el versículo 21. Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron. Y eso se llama adoración. Cuando el ser humano no reconoce que debe humillarse ante un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que se ha revelado en su palabra, se envanece, se vuelve terco, soberbio y empieza a inventarse cosas en su corazón. Es lo que dice la Biblia. Dice el 21, no le glorificaron a Dios ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el hombre deja en su corazón a Dios, empieza a inventarse cosas acerca de lo que cree respecto a su persona, a su imagen, acerca de la creación, acerca de todas las cosas, empieza a inventarse. Dice el Salmo 14, dice el necio, en su corazón no hay Dios. De hecho, en otra palabra le dice el tonto.
¿Me explico? Por lo tanto, no considerar la creación, ¿cierto? Y darle las gracias a Dios. ¿Usted se ha levantado a darle gracias a Dios por el sol, por la lluvia, por el aire que tenemos, por la cobija que usted tiene, por la casa? Tantas cosas que el Dios Padre en su misericordia nos da que a veces nos llegan. Y gracias a Dios porque tenemos una palabra que nos habla y nos explica cómo Dios hizo todas las cosas. Tenemos la revelación general y la revelación particular, que es la palabra de Dios, y la revelación encarnada, que es Cristo Jesús. Si usted se lee el capítulo 1, dice que cuando el hombre deja de lado a Dios, no le adora, se empieza a inventar. Y hay una serie de consecuencias en lo sexual. Si usted empieza a mirar qué pasa, va a entender todos los conflictos que hoy día hay acerca de la identidad sexual. Voy a entrar en detalle. Léalo. Acerca de la razón de por qué el hombre empieza a buscarse otra forma, explicarse los sentidos de la vida a través de sus razonamientos. Y explica la maldad de los hombres. Se afectó cuando el hombre no reconoce que hay un Dios y no le adora, se afecta a su razón, se afecta a su sexualidad y se afecta a su moralidad. Es lo que dice Romanos 1. Le invito a que lo lea. Hijos de Dios, volviendo a lo que quiero exponerle, el Salmo 19 nos dice, tienes un Dios, tienes que adorarlo, todos los días tienes que humillarte y agradecer porque hay un Dios que sostiene todas las cosas, que hizo salir el sol, que hace poner la luna, que da los tiempos, nos da el otoño, el invierno, la primavera, todas las estaciones, porque Dios está al control de todas las cosas. Y está al control de tu vida y de mi vida, y de las sazones y de los tiempos. Que Dios está absoluto control de todas las cosas, incluso la historia. ¿Y eso dónde lo podemos comprender mejor? En su palabra. Queridos, entonces, dice Hebreos 1, del 1 al 3. La Biblia procede de Dios. Su palabra nos ha dejado. Jonathan, por favor, ¿puedes oficiar de lector oficial, por favor? Si la congregación nos permite. ¿Están de acuerdo? Sí. No están de acuerdo. ¿Animaste también? ¿Tú también animaste hoy día? Sí, bueno. A veces nos toca hacer de todo. Así. Gracias, Señor. También le tocó la alabanza. Gracias, Señor. Sí, es así. Uno lo hace para la gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Ponga atención al versículo 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice en el versículo 1 que Dios, ¿qué hizo? Habló de muchas maneras y muchas veces. La iniciativa de Dios siempre ha sido buscar al ser humano para tener una relación con Él. Y lo hizo a través de los profetas y a través del Antiguo Testamento, pero dice que se materializó, se formó en la persona del Hijo. Como diciendo, envié a mi Hijo para tener una relación con ustedes que son pecadores. Hay una hermosa analogía que habla, usted sabe que el Evangelio está desde el mismo Génesis, ¿cierto? Cuando el hombre peca y se fabrica su primera vestimenta, que toma las hojas de higuera, porque el hombre fue el primer diseñador de la historia, Adán y Eva, tomaron las hojas de higuera y se las pusieron, ¿cierto?, para cubrir su desnudez, porque se dieron cuenta que estaban desnudos después que comieron del fruto. Y dice que estaban quizás modelando cómo les había quedado estoy parafraseando, son cosas extra bíblicas, no las saqué de contexto, pero quizás estaban mirando cómo le habían quedado sus vestidos. Y dice que oyeron una voz en el huerto. ¿Sabe qué dijo esa voz? ¿Que era Dios? ¿Qué le dice? Pues, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué le dice eso? ¿Quién nos dice eso? ¿Dios no sabía dónde estaba? Sí,
Pero ¿por qué le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dice de Dios a usted? Cuando yo era chico, era bien intruso, bien desarmaba las cosas, en fin, era bien inquieto. Dejémoslo en inquieto. Y resulta que me mandaba cada condoro desarmando cosas. Entonces, cuando me pillaba mi mamá, le decía, le voy a contar a tu papá. Entonces ya sabía que me iba a llegar. Entonces, cuando llegaba mi papá, yo me escondía. ¿Y dónde se escondía uno? Los lugares favoritos. ¿Dónde? Debajo de la cama o debajo de la mesa. ¿Sí? ¿Y qué cree que pasaba cuando se abrió la puerta y yo sabía que llegaba mi papá? Hamilton, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Entiende? Que Dios busca al hombre para verlo cara a cara diciendo, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás tú? De esa misma manera, a través de un padre, como un padre, Dios llama al hombre diciendo, te dejé para que gobernaras todo esto. Y te perdiste y te escondiste por tu vergüenza, por tu pecado. Dios nos llama a terreno para confrontarnos. Eso es el Evangelio, que Dios nos confronta para decir, ¿dónde estás tú en tu pecado? ¿Dónde estás tú? No te escondas. Después en Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Cuando Dios te confronta y te llama a terreno, es por tu bien. Cuando se te confronta es porque Dios te está llamando, quiero limpiarte. Tienes que rendir cuentas. Por eso es importante lo que hizo el Hijo de Dios al venir, que vino a confrontarnos con nuestro pecado. Dice que Dios permanentemente en toda la historia le hizo este llamado al ser humano, habiendo hablado, reconcíliate con Dios a través de los profetas. Toda la historia de los profetas, toda la historia de la Biblia habla, reconcíliate a través del pueblo de Israel, reconcíliate con Dios. Ven, estemos a cuentas, toda la historia. Dios habló a través de los profetas muchas veces y de muchas maneras. Por lo tanto, no podemos decir que Dios se desentendió del ser humano. Siempre ha estado permanentemente llamándolo a terreno. Pero es tan evidente esto que no le bastó, que en su amor envió ¿a quién? Al Hijo. El Hijo de Dios vino para llamarnos la atención respecto a nuestra muerte eterna sin Él. Dice el versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por Él, por el Hijo. La segunda persona de la Trinidad vino para llamarnos la atención acerca de nuestro destino eterno, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea lo sublime de esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios nos dejó su palabra escrita, y ahora nos ha hablado ¿por quién? Por Él, por el Hijo. Reconcíliate con Dios. Dios ha hablado al ser humano. ¿Está de acuerdo conmigo? Colosenses 1, versículo 24 al 29. Ahora sí, hermano, vamos a ponerle. Por favor, Jonathan. Mire lo que dice. La iglesia y los líderes, ¿cierto? Cuando están en sana doctrina, han recibido palabra de Dios. ¿Qué dice? Colosenses 1, 24 al 29, por favor. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo con lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Le decía a Manuel que me pedía los versículos delante. Le dije, Manuel, no sabía cómo armar este tema. Si bien a uno le pasa en una pautita. Y estuve tan complicado para saber cómo compartir esto. ¿Me va a creer? ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad no solamente la tenemos delante de usted en impartir la palabra. ¿Sabe delante de quién la tiene uno? Del Señor. Qué delicado es pararse frente a ustedes los sábados, cuando hay un curso, porque es una palabra que hemos recibido ¿de quién? Del Señor, que si uno no la procesa bien, no la puede compartir bien. Yo aprendí a esto, que muchas veces uno generalmente, yo entendía esto, la carne no le gana a la carne no la gana a la carne. ¿Me explico? El egocentrismo, ¿cierto? Que a veces traemos, y cuando entramos y llegamos no espirituales a la iglesia, que a todos nos pasa, no puede ser combatido por un egocentrismo desde acá. ¿Me explico? Porque la Biblia dice que la carne tiene que ser vencida por el espíritu. ¿Me explico? Por eso tiene que ser una actividad espiritual que salga del púlpito. Por eso tiene que ser algo que salga en oración. Tiene que ser el poder de Dios a través de la palabra de Dios. De hecho, la idea es que se acuerde la gente de la palabra de Dios y no del predicador. ¿Me explico? Tiene que ser así. La palabra que uno ha recibido del Señor. El versículo 25 lo dice, de la cual fui hecho ministro, que los líderes, los pastores de la iglesia, ¿cierto?, han sido llamados a impartir cumplidamente la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos buscar en nuestras iglesias, que se anuncie y se predique el evangelio conforme a lo que dice su palabra. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, los líderes han recibido palabra y tienen que impartirla con cuidado, dice Colosenses 1:25. Y en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces uno entiende que esto es la administración del Espíritu Santo. Es tan delicado pararse aquí, ¿cierto?, como tan delicado recibir para que el Espíritu Santo me hable y transforme mi vida. Por lo tanto, los líderes de la iglesia han recibido la palabra de Dios, ¿cierto?, porque Dios lo designó así, pero la iglesia también ha recibido y bebido de los frutos de la palabra de Dios. ¿Por qué es interesante esto? Porque a veces, por ejemplo, en el tema de los cursos, vemos que es solo una actividad académica. ¿Me explico? Y si es una actividad académica, tiene que ver con nuestra salvación, porque es una palabra que hemos recibido del Señor. Fíjese que se nos ha hecho desde los albores de nuestra iglesia de que podamos ser perfeccionados en el conocimiento de la palabra que hemos recibido. Por eso los líderes, los que hacen curso, se preparan para hacer un curso, se prepara para que usted reciba, y la responsabilidad del que recibe es administrar la palabra para que transforme mi vida. Hay una responsabilidad en los dos lados, los que reparten y comparten la palabra como el que la recibe, para que transforme mi vida. Por lo tanto, la actividad del espiritual se cumple en este aspecto, que cuando vengo a la iglesia debo prepararme para que el Señor hable a mi corazón, porque yo necesito recibir esa palabra que transforma mi vida. Fíjese que dice 2 de Pedro 1:21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que dice 2 de Pedro 1:21. Anótelo. La Biblia no es, ¿cierto?, no es un invento humano. La palabra de Dios fue escrita y guiada y direccionada por el Espíritu Santo para que nos llegue la revelación de Dios. Hay algo bien interesante. Fíjese que yo escuchaba que para el budismo, alguien nos compartía hace un tiempo atrás que el budismo no tiene una sola línea doctrinal. Tiene muchas líneas doctrinales. De hecho, existe como el budismo A, budismo B, no recuerdo. Pero existen distintos tipos de budismo, ¿cierto? ¿Había escuchado eso usted? Ya, ahora lo sabe. Existen distintos tipos de budismo. No me pregunte el detalle, pero eso es lo que sé a manera de cultura general.
y que al parecer existen muchos libros y distintos libros acerca de los distintos budismos que existen. Es decir, como que aparece un maestro, pareciera que elabora una nueva teoría de cómo es el budismo. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la Biblia? Una sola y suficiente. Y a eso hay que darle gracias al Señor porque tenemos solo un cuerpo escrito al cual atenernos. Y toda la historia de la cristiandad, a propósito del curso de historia que tuvimos ahí en la universidad, dice cómo la gente ha tomado la Biblia y la ha defendido y ha descubierto la verdad y se ha preservado tal como quizás la escribieron. Tenemos un cuerpo doctrinal sólido acá. Tenemos la palabra profética más segura, es segura, porque es la palabra de Dios que ha llegado hasta nosotros. Dice, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Ponga atención en esto. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos ingenieros hay acá? Levanten sus manos, sin miedo. Ya. ¿Qué otra profesión hay acá? Solo ingenieros. ¿Qué otra profesión? ¿Abogados cuántos hay acá? Ya. Dueñas de casa hay acá. ¿Cuántas hay? Levante la mano. ¿Sí? Ya. Considerémonos. ¿Profesores? Ya. Acá ya. Profesores. Si yo tomara un curso de un día intensivo, ya, yo soy bioquímico de profesión, pero si yo tomara un curso de un día intensivo, ya sea para ser profesor, para ser ingeniero, para ser dueño de casa, intensivo de un día, ya, ¿cierto? Y yo dijera, mire, ya soy profesor, ¿cómo se sentirían los profesores? ¿Cómo se sentirían los ingenieros? Mal, po. Sería una ofensa. ¿Por qué? Porque en un día es insuficiente, porque a usted le costó 5 años o más, ¿cierto? Bueno, no vamos a mostrarle los más. Bueno, 5 años, dejémoslo ahí. ¿Sí o no? ¿Estoy correcto en lo que quiero? ¿Por qué pensamos que por una ocasión o un congreso o una reunión ya somos cristianos? ¿Me tiene la idea? Porque el cristianismo se hace de una carrera toda la vida, hasta que estemos acá y hasta que lleguemos a la eternidad. Porque la carrera cristiana es de perseverancia, es de un día a la vez, es de perseverar. De hecho, dice en 2 de Juan, creo que el versículo 6, que el cristianismo es para que los que perseveran. No importa cómo persevere, si lo hizo bien, lo hizo mal, pero está aquí, ¿cierto? A veces arrastrándose, voy adelante, quiero seguir con el Señor. Eso demuestra que está en la carrera cristiana. ¿Me explico? No dice que es perfección, que está sin pecado, porque a veces se va a caer, como todos hemos metido la pata, pero persevero, estoy acá. No se hace cristiano en un día, no se hace cristiano en una batalla. Se hace cristiano uno a través de la perseverancia y la persistencia. Por eso yo le daba gracias al Señor por mis 20 años de cristiano, que el Señor me preserve. Y si usted lleva 2, 3, dele gracias al Señor, porque eso da la marca de que es del Señor. ¿Me explico? Por eso dice, ahora tomando este pasaje, el versículo 14 de 2 Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de usted de quién ha aprendido. ¿Me explico? ¿Tiene alguien que le enseñó la palabra? ¿Vio un testimonio de vida cambiada? Persevere en eso. Persevere en la carrera.
sabiendo que es el Señor Jesús el que ha estado obrando en su vida. Hay que perseverar. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las escrituras preservan tu vida, las escrituras te salvan del pecado. Hijo de Dios, la gran lucha que tenemos, la gran lucha, como dice ahí Efesios 6, no es contra carne y sangre, no es contra modas, es contra el pecado, es contra el diablo, es contra el mundo, una corriente que quiere botarte de la vida cristiana. Y si nosotros no tenemos claro cómo avanzar y saber que debemos perseverar en la salvación, ¿cierto? Hasta llegar con el Señor, no vamos a claudicar. Es necesario equiparse. Dice, toda la escritura es inspirada, ¿cierto? Por Dios, quiere decir que Dios la sopló, ¿cierto? Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, subráyelo ahí, diga maduro. La palabra de Dios nos hace madurar. El efecto diario que envuelve a la palta. ¿Lo tiene? ¿Qué hace cuando dicen quiero que madure las paltas? Se le envuelve en papel diario. ¿Sabían o no? Entonces, o muy antiguo en la... Si quiero madurar, debo envolverme en ¿qué? En la palabra de Dios. Envuélvase en la palabra de Dios, figurativamente. Dígale a la persona al lado, envuélvete en la palabra de Dios para madurar. Dígale, envuélvete. Envuélvete para madurar. ¿Lo tiene o no? La palabra de Dios nos lleva a Jesucristo. ¿Qué dice Juan 20, del 20 al 31? Mire, cómo la palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Juan 20, del 30 al 31. Hemos hablado que la palabra de Dios revelada, ¿cierto? Y nos hace salvos, nos lleva a la salvación, nos hace madurar cristianamente y perseverar. Para eso Dios nos dejó su palabra. ¿Cómo la palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús? Por favor. Juan 20, del 30 al 31. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. No. Ah, Mateo. Perdón. Estás leyendo el libro de Enoc. No vamos a decir nada. Ya. 20 del 30 al 31. El libro de Tobías. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si bien es cierto que esto se aplica al Evangelio de Juan, se puede hacer extensivo para toda la Biblia. La Biblia tiene un único propósito, que es hablar del Salvador, de Cristo Jesús, la persona más importante de la historia. Martín Lutero tenía una frase que decía que el hilo de oro que une toda la escritura se llama Jesucristo. La Biblia nos habla de Jesús, porque Jesús es la palabra encarnada. Vamos a leer Juan capítulo 6. Quiero leer este pasajito para que entendamos, a propósito de entender las cosas espirituales a través del Espíritu Santo y la palabra revelada, y cómo en este pasaje Jesús lo releva. Por favor, vamos a leer Juan 6, versículo 35 primero. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús está hablando después de un milagro, ¿cierto? Donde él, creo que multiplicó los panes. ¿No? ¿Estoy bien, Lolo? Sí. Multiplicó los panes, pero este milagro de alimentar a la multitud tenía que ver con la vida que él transmite. ¿Ya? Era un milagro, ¿cierto? Físico, pero que tenía una trascendencia y una enseñanza espiritual. Fíjese lo que dice el 48. Quiero que empiece usted a pensar lo que le quiso dar a entender a los fariseos que estaban discutiendo con él acerca del pan de vida. Acá lo dice. 48 hasta el 69, por favor. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hasta ahí, vamos a seguir. No sé si entiende la disputa que había. Jesús le está diciendo, tienen que comerme, comer mi carne, tomar mi sangre, ¿cierto? Y los judíos, para eso era casi un sacrilegio, en términos naturales. ¿Me explico? Cuando Jesús le estaba hablando en términos espirituales. Él está diciendo, tienen que asimilarme, tienen que creer lo que yo estoy hablando, tienen que de alguna forma tragar lo que yo estoy diciendo para tener vida eterna, asimilarme completamente. Pero ellos no entendieron, porque estaban viendo las cosas en lo físico, en lo natural. El pasaje de 1 Corintios dice que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Tiene que venir algo del Espíritu Santo que revele. ¿Me explico? Esto les causó, estaba el grupo de los fariseos, los religiosos, consternados por lo que le estaba hablando Jesús, y Jesús les seguía hablando en estos términos. Por eso dice en el versículo 60, por favor, hasta el 63. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo habla la Biblia entonces? ¿A dónde habla la Biblia en primera instancia? ¿Dónde alimenta? Tu espíritu. Por eso muchas veces no entendemos las cosas de Dios. Piensa esto, a veces no sabemos interpretar los eventos de la vida, ¿cierto? Y nos pasa lo mismo que les pasa a los fariseos. Oh, ¿por qué Dios no me contesta? Oh, ¿por qué Dios esto? Porque no entendemos que tienen que partir la interpretación de la vida, tiene que ser desde el espíritu. Por eso Dios nos dejó su espíritu. Por eso Jesús dice que la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos interprete los eventos de nuestra vida, a nivel del trabajo, a nivel de la familia, para darnos a entender que Él es el Dios soberano que ha permitido todas las cosas? ¿O no? Que necesitamos palabra de vida, palabra que nos explique los eventos de la vida. Pero a veces, como los fariseos, interpretamos que Dios no... ¿Qué quiere Dios conmigo? Porque lo vemos a nivel de la ceguera espiritual. Dice que fue tan fuerte lo que les dijeron, la doctrina de Jesucristo, que lo ofendió y gente se fue. Gente partió porque no entendían. Y eso pasa muchas veces con cristianos que empezaron la vida cristiana y no entendieron que Dios tenía un propósito y de que en ese propósito, en esa prueba, en esa aflicción, Dios quiere llevarte a que tú tengas mayor comunión y mayor revelación. La prueba finalmente, la confrontación que Dios te hace a veces te va a llevar a un extremo de tomar una decisión o de apegarte a Jesús o de apartarte de Él. Porque las palabras de Jesús son ofensivas. Para el que no las entiende, en espíritu y en verdad. ¿Lo tiene o no? Dice,
El versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Muchos se fueron porque no entendieron la doctrina de Jesús, no entendieron qué significaba la muerte, qué significaba asimilar el cristianismo. Cuando Jesús dice, es solo una metáfora cuando dice Jesús que debemos tomar nuestra cruz y seguirle, que el que quiera seguirme debe tomar su cruz, que nos está llamando a morir muchas veces a nuestros anhelos, sueños, por seguirlo a Él. Eso es ofensivo. El otro día me preguntaba una persona, oye, ¿qué es el cristianismo? Porque hay mucha gente que no cree en el cristianismo porque la verdad que es muy confrontacional, porque demanda mucho. ¿Qué cree que le dije yo? Sí, pues verdad, pues está escrito. Es que si yo acepto a Jesús, debo vivir en pos de un Señor y no en pos de lo mío. Debo asimilar y comer toda la palabra de Dios, asimilarla completamente de que su vida es mi vida, que parte desde el Espíritu, y no vivir para mis deseos. La palabra de Dios, la palabra revelada, Jesucristo te va a confrontar, a llevar y a tomar una decisión de seguir como discípulo o de apartarte. Yo oro para que no sea así, muchos perseveren. Pero definitivamente la palabra de Cristo es ofensiva cuando no entendemos que son en espíritu y en verdad. Son revelación. De 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero fíjese, quedó un grupito. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando venga esa confrontación de decir, Jesús, yo te quiero seguir, y quizás cuando estemos en esa confrontación de decir, Señor, tomo tu doctrina, la asimilo, muero por ti, Señor, en los momentos de dificultad familiar, de momentos de dificultad del trabajo, cuando me peguen, ¿cierto? Y tenga que poner la otra mejilla, en fin, toda la doctrina de Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a querer irme también? Dice Simón Pedro en el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué entendieron los discípulos? Que las palabras de Jesús eran espíritu y vida. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede confesar que Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Hijo de Dios, van a llegar momentos de mucha confrontación que se te van a poner a prueba para decir, Señor, ¿sigo o no sigo? ¿Ya? Pero esos momentos son de prueba para confesar que Jesucristo es tu Señor. Y no puede ser sino por una acción del Espíritu Santo. Palabras en espíritu y en verdad. Necesitamos dependencia del Espíritu Santo en este tiempo. Palabra revelada. ¿Lo tiene o no? Por lo tanto, la palabra de Dios me lleva a confesar que Cristo es Mateo 4:4. La palabra de Dios me lleva a confesar que Jesucristo es mi provisión y mi alimento espiritual. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos, no ser desnutridos espiritualmente. Juan 6:35, ya lo leímos, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo está su alimentación espiritual? ¿Estamos desnutridos espiritualmente? ¿Estamos desnutridos del pan de vida, cierto? Que es Cristo Jesús y la palabra revelada. Porque dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Necesitamos nutrirnos y alimentarnos más de la palabra de Cristo Jesús. Juan 14:6. La palabra de Dios me lleva a confesar que Jesús es mi verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma, hijo de Dios, de interpretar la vida, todos los sucesos que nos pasan, es a través de la palabra de Dios. A través de la verdad revelada en su palabra. La única verdad. La única verdad. No hay verdades. O existe la verdad o existe la mentira. Y hay algo interesante dentro, no sé si lo compartieron ya mi hermano acá, pero dice que el padre de la mentira es el diablo. Y es mentiroso desde el principio.
Por eso necesitamos equiparnos con la palabra para entender lo que Dios dice acerca de mi vida, de mi propósito, de mi salvación, de mi futuro, de mi provisión, de mi familia, de mi miedo, de mis temores, de mis depresiones, de todo lo que implica mi vida, porque está la verdad de Dios y la respuesta de Él para mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que seguir, una verdad que creer y una vida que vivir. Tenemos todos hijos de Dios, todos. Juan 8, 31, 32 y 36. Jesús, a través de su palabra, nos da libertad. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiere ser libre de muchas situaciones que están en su vida? Ame la palabra de Dios, busque por la revelación del Espíritu Santo, porque Jesucristo vino a darnos libertad a través de la palabra de Dios. 36, ¿qué dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y la palabra de Dios nos hace dependientes. Dice Juan 15 del 5 al 7, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra de Dios nos hace permanecer. Hay algo que debemos entender para cerrar este punto. Que el momento que recibimos a Cristo dejamos de ser independientes y somos completamente dependientes de Cristo Jesús. Completamente dependientes. Ya no podemos hacer las cosas por nosotros solos, hijos de Dios. En el momento que pisamos allá y nos vamos solos, somos completas y debemos hacernos conscientes de nuestra total dependencia de Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos revela que Jesús es mi provisión y mi alimento espiritual, mi verdad, mi libertad y mi dependencia. ¿Lo tiene? Por lo tanto, nos debería llevar a una decisión real. Juan 5:24. Por favor, Jonathan. Todo esto, entender que Jesucristo es mi provisión, es mi verdad, es mi libertad y mi dependencia, ¿cierto? Todo esto relacionado con la revelación de Dios a través de la palabra, me tiene que llevar a una decisión. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, hijo de Dios. La palabra de Dios nos va a llevar a una confrontación acerca de Jesucristo. Veamos entonces la última parte, mi responsabilidad. Juan 14:23. ¿Cuál es la responsabilidad que nos demanda? Hemos visto que la palabra de Dios, ¿cierto?, es revelada, Dios nos reveló su palabra, la palabra de Dios nos lleva a Jesucristo y a su suficiencia, pero aquí implica mi responsabilidad respecto a la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 14:23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cuántos aman al Señor acá? De todo corazón. Levante su mano. Tenemos una responsabilidad. Amamos al Señor, necesitamos aprender a guardar la palabra, a guardarla en el corazón, a atesorarla como la instrucción del Padre para mi vida. Necesitamos aprender a ser obedientes por medio del Espíritu Santo. Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El versículo que leíamos al principio, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos lleva a santidad, la palabra de Dios nos aparta del pecado, la palabra de Dios es suficiente. Su palabra revelada, todo lo tenemos en su palabra. Y por lo tanto, tenemos la primera responsabilidad, obedecer la palabra de Dios. Y la segunda responsabilidad es predicar la palabra de Cristo. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice esta palabra que debemos predicar la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y a destiempo. Porque la gente necesita la palabra de Dios. Necesita esa palabra revelada de Cristo Jesús. Dice Mateo 28 del 18 al 20. Esto tiene que ver con la gran comisión. Que esto no es de Selimi, esto está en la Biblia. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, que es decir, disciplinarlos e instruirlos en la doctrina cristiana, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos se bautizaron acá en la última vez acá? Ya, aquí está. ¿Cierto? Dice el 20, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros, se refiere al Espíritu Santo, que estará con nosotros. Conclusión. La Biblia es un mensaje de salvación. Restaurar la relación que perdió en el hombre en el Edén, ¿cierto? Llevando y dándonos a conocer cómo Cristo solucionó el problema del pecado. La Biblia contiene la revelación de la voluntad de Dios, de sus relaciones con el hombre y sus enseñanzas, la doctrina de la salvación, la segunda venida de Cristo. Todas estas doctrinas están escritas en la Biblia. Por eso, insisto, esto es lo que estudiamos en la división educativa, conectándolo con nuestra división educativa. El hombre, por su pecado, está sentenciado a la muerte eterna, pero vino el mayor milagro, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo se hizo hombre. Y solo Cristo puede cambiar la vida del hombre y darle eternidad. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza en una señal de temor reverente delante del Dios vivo. El Señor nos enseña a ser adoradores en espíritu, en verdad, involucrando nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu en la adoración. La palabra dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Papá Dios, envía tu espíritu para enseñarnos a adorarte, para enseñarte a darte la prioridad en todo, Señor, amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Espíritu de Dios, queremos aprender a ser adoradores. Espíritu Santo, llévanos a la verdad de tu palabra. Levante sus manos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a adorar, a no desechar lo que se nos está enseñando, a no dejarlo de lado, sino que el Espíritu Santo revele y profundamente revele estas verdades. Por eso, Jesús, tú nos dijiste, y le dijiste al Padre y oraste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Si hay mentiras en nuestro corazón que hemos creído acerca de nuestra vida, si hay mentiras que el mismo diablo ha puesto en nuestra mente, confróntalas por una acción del Espíritu. Confróntalas por la verdad de tu palabra. Si hay mentiras que hemos creído acerca del mundo, acerca de la iglesia, acerca del liderazgo, habla verdad al corazón. Porque tú quieres una iglesia santa, una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Espíritu de Dios, enséñanos a orar al Padre, enséñanos a rendir la mente. Tantas veces que tenemos cansada nuestra mente por no recrearnos en las promesas de Dios. Tantas veces que falta sanidad en nuestra vida, cuando la palabra dice que Dios es Jehová Rafa, el sanador. Tú sanas y tú enviaste a tu Espíritu. Tú enviaste a tu Espíritu para deshacer las obras del diablo.
para saciar mi hambre de vida eterna. Levante sus manos, es un acto de adoración. Y adore a Jesús, adore al Hijo, la palabra hecha carne, y habitó entre nosotros. Hijo de Dios, tú viviste, tú eres la palabra, tú viviste la palabra. Nos enseñaste a adorar al Padre. Cristo Jesús, tú eres mi provisión, tú eres el pan de vida. Tú alimentas mi alma. Y si he llegado hambriento de propósito, de sentido, de destino, llena mi alma. Pídele al Señor que le llene. Pídale que le llene. Lléname. Lléname, Señor. Abra su boca y dígale: lléname. Lléname, Espíritu de Dios. Necesito palabra de vida eterna. Si mi vida está seca, tu palabra dice, Jesús, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y que de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando de la presencia del Espíritu, es tu promesa. Si alguno cree en mí, diga: creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Lléname de tu agua de vida. Sáciame como eres el pan de vida. Sáciame. Sacia mi alma. Si necesita libertad, oh Jesús, quiero aprender a ser libre. Si el Hijo libertare, verdaderamente seré libre. Clame al Hijo para ser libre de toda potestad de depresión, de toda acción satánica en su mente. Si ha estado oprimido en su mente por mentiras acerca de su imagen, acerca del destino. Si la ansiedad le ha conmovido en este tiempo. Si el Hijo libertare, el Hijo de Dios nos dejó su palabra. Adora al Hijo de Dios en espíritu y en verdad, para recibir esa libertad que viene de ti. Señor, tú nos das libertad. Tú eres mi verdad, Jesús. Dígalo: tú eres mi verdad, Jesús. Háblame de mi verdad, de que soy amado, amada, de que en ti tengo todas las cosas y que soy un vencedor, una vencedora en la vida. Esta es la verdad que nos dejaste, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que somos más que vencedores. Esa es la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Dice que usted es un vencedor y vencedora porque el Hijo de Dios obra en usted. Si usted ha andado en temor, reprenda el temor en su vida, el temor al fracaso, el temor a la falta de provisión. Usted es una vencedora. El Espíritu de Dios trae a la memoria palabras. Si usted tiene miedo que le va a faltar en este tiempo provisión, invoque al Dios que le da provisión, porque le ha dicho: Jehová mi pastor, nada me faltará. Es su palabra. Si usted tiene miedo que Dios no la perdona, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpiame, Señor, límpiame. Si usted ha lidiado con la depresión en este tiempo, Él dice que nos rescata del lodo cenagoso. Él es el que rescata. El Salmo 103 dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Levanta tus manos, adora al que es suficiente, al todo suficiente, todopoderoso, Hijo de Dios. Tu nombre es aclamado en este lugar porque nos has revelado tu palabra. Comienza a adorar en espíritu y en verdad. Abra su boca, bendiga al que vive por los siglos de los siglos. Espíritu de Dios, enséñanos a adorar en espíritu y en verdad. Rey de reyes, proclame su nombre, Señor de señores, Jehová Rafa, Jehová Jireh, pastor de nuestras almas. Alabe su poder, diga la verdad de la palabra de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, eres tú, Señor. Cuando tu pueblo te alaba, cuando tu pueblo agradece, el diablo arranca porque él es mal agradecido. En cambio, cuando los hijos agradecen, hay poder. Agradezca al Dios vivo. Adore al Señor que creó los cielos y la tierra, y dele las gracias. Dele las gracias por la prueba, dele gracias por la enfermedad, porque ahí Dios se glorifica. Ahí donde morimos, porque el grano de trigo tiene que morir primero para ver mucho fruto. Y si Dios te está haciendo morir en alguna parte, es para glorificarte y ver mucho fruto. Morir en una área, morir al pecado. Bendiga a su Dios, bendígalo, bendígalo. Alabe, dele las gracias, dele las gracias.
porque es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Dele las gracias por la prueba, por la dificultad. Dele las gracias, dele las gracias. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Velad y orad, dijo el Señor. Oria rabasaria, cama rababasaria. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, enséñanos a orar en espíritu y en verdad. Orria, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre, bendiga su nombre. Bendígalo, 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 bendígalo con todo su ser, bendígalo, bendígalo. Ore baba rabasari caria saria saria. Bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Que su alma bendiga al Señor. Y no se olvide de los beneficios, de lo bueno que ha sido el Señor conmigo. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, alma. El que sana todas tus dolencias en este lugar, en el nombre de Jesús. Se va enfermedad en este lugar, enfermedad de los huesos. Se va depresión en el nombre de Jesús. Se va diagnóstico de TEA en el nombre de Jesús. Enfermedad de la mente en el nombre de Jesús. Harria varia, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Bendito sea tu nombre. Cuando tú alabas, oh rival, se va enfermedad a los intestinos, cáncer en el nombre de Jesús, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Bendice al Señor, iglesia, bendícelo en espíritu y en verdad. Queremos adorarte. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Si tú llegaste en depresión, en oscuridad, Él es el que te toma. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Dale gracias al Dios vivo. Sé exaltado en este lugar, papá Dios. Oh Jehová, tú eres el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, en este tiempo se rejuvenecen. Cuando hay adoración, cuando hay agradecimiento, el alma se rejuvenece. Oh, ribarias, tarias, taricarias, tari, te adoramos. Adore al Señor, levante su cántico. Oh, papá, está amarrado. No sé lo que dice en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más
de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Dice su palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha descendido en su iglesia. Iglesia, le invito a que usted confiese que Jesús es el Señor. Confiéselo. Abra su boca y unidos confesamos que Jesús es el Señor. Y si hay cualquier obstáculo, y si usted ha sido influenciado por cualquier corriente espiritual o del mundo para no creer que Jesús es el Señor, la palabra dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Confiéselo con su boca, hijo de Dios. Confiese, Jesús es el Señor de mi vida. Confiéselo. Confiéselo, es lo que dice su palabra. Confiese que es el Señor de su trabajo. Confiese que es el Señor de su vida. Confiéselo, de su familia. Confiéselo. Tú eres mi Señor, hijo de Dios. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Confiéselo, hijo de Dios. Confiese. Tú eres el Hijo de Dios. Creemos que estas palabras son espíritu y son vida. ¿Y a dónde más iremos, Jesús? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hijo de Dios, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad para mi vida. Tu palabra es suficiente. Revela palabra de Dios al necesitado en este día. Revela aliento al que lo necesita en este día. Revela sanidad por medio del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Espíritu de Dios, convence de pecado al que necesita ser convencido de pecado. Sana al que necesita ser sanado. Espíritu de Dios, porque hay libertad para adorar, hay libertad. En el nombre de Jesús, es tu palabra en este lugar. Tu palabra que sana, tu palabra que convence. Te bendecimos, Señor. Si usted experimenta alguna palabra del Señor, alguna profecía del Señor, experimento que el Señor quiere hablar al cuerpo, quiere hablar a la iglesia, porque de donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si hay alguna palabra para esta familia cristiana, pasa adelante a darla. Porque les visito, amada iglesia, y encuentro dolor en su alma. Y me paseo entre ustedes y están adoloridos. Y yo les digo, hijo, venid a mí, dice el Señor, porque yo soy tu torre fuerte. Porque has llegado cansado, cansada, porque no tienes fuerzas, porque ahí estás preguntándote, Señor, aquí estoy otra vez, ¿me vas a rechazar? Y el Señor te dice, hijo, yo no me canso de ti. Yo no me canso de ti, hija. Extiendo mis cuerdas en esta noche para ustedes, porque están dolidos, porque
tienen tristeza en su corazón, porque hay frustración. Y yo les digo, venid a mí, vengan, vengan, porque yo soy la fuente, dice el Señor. Yo soy la fuente, bebe del agua que he traído esta noche para ti, hijo. Porque estás ahí sentado seco, preguntándote si yo te escucho, dice el Señor, te escucho. Yo no me canso de ti, yo no me canso de ti, hijo. Ven a mí, ven a mí, ven a mi hija, que has llegado apenas a este lugar. Pero yo te digo, por tu fe yo te doy el agua viva que necesitas, porque has llegado apenas, pero has venido con fe. Y yo te doy del agua que necesita tu alma, para que salga renovada, porque yo me derramo en esta noche, hijos, iglesia, me derramo sobre ustedes y quito de ustedes el pesar, quito de ustedes la incredulidad. Pero síganme, dice el Señor, porque el tiempo ha llegado al final. Porque yo vengo por ustedes, iglesia. Vengo por ustedes, por mi amada iglesia. Por eso les derramo hoy día mi fuente de agua viva. Oh, Barrasala, Madre, oh, Barrasala. Jesús les dijo, esto para ti, iglesia: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús, tú estás en este lugar, tú estás. Pídale a Jesús que sacie su hambre. Dígale al Señor: tengo hambre de sanidad, tengo hambre de buenas obras, tengo hambre de perdón, tengo hambre de vida, tengo hambre de fuerzas. ¿Cuál es su hambre? Jesús dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hijo de Dios, tú sacias el hambre en este lugar. Hambre de buenas obras, hambre de limpieza, hambre de santidad. Vaya Jesús, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Levante sus manos, vaya donde Jesús, dígale: vengo a ti, Jesús, vengo a ti, Hijo de Dios. Porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vaya donde Jesús. Hemos venido a este lugar porque tú no nos echas, porque tú no apagarás el pábilo que humeare, Señor. Porque tú, Jesús, no desechas. Porque el Señor te dice: yo no te desecho. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos necesitados de tu espíritu, Señor. Necesitamos tu espíritu, más de tu espíritu, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Papá Dios, lo necesito. Tanto te necesitamos. Jesús dijo: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si hay pobres entre nosotros, o espiritual o en lo material, hay buenas nuevas del cielo. Llegó tu pastor, llegó Cristo Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ha llegado con el corazón quebrado a esta reunión, o estás escuchando esta grabación. El Hijo de Dios dice: he venido para sanar a los quebrados, a los quebrantados, a los que tienen un dolor profundo en su alma, en su vida. Les he venido a sanar, a pregonar libertad a los cautivos. Hay libertad para tu vida. Si tú crees que estás preso de adicciones, de circunstancias que en la cual te ves atrapado, el Hijo de Dios envió su Espíritu para hacerte libre. Ve a Él, a dar vista a los ciegos. Si usted no sabe qué hacer, no sabe qué decidir,
de parte del cielo hay una buena noticia. El Hijo de Dios envió su Espíritu. Levante sus manos en señal de recibir su Espíritu. Dígale, dame tu Espíritu, Señor. Dame tu Espíritu. Dame tu Espíritu. A poner en libertad a los oprimidos. Si usted ha experimentado opresión del mismo diablo, por medio del Espíritu hay libertad en tu vida. Y a predicar el año agradable del Señor. Hay nuevos años para nosotros en ti por medio de tu Espíritu. Si tú te identificas como un pobre, un quebrantado, un cautivo, un ciego, un oprimido, levanta tus manos y recibe el Espíritu Santo. Porque tú no dejaste tu Espíritu. Hijo de Dios, en señal de recibir, levante sus manos. Dígale, recibo el Espíritu de Dios para no tener hambre y no tener sed. Sáciame, Hijo de Dios, sáciame. Y gracias por tu palabra que nos santifica. Gracias. Dele gracias al Señor por esta palabra. Dele gracias porque esta es la voluntad de Dios. El diablo no obra cuando hay agradecimiento. No puede obrar cuando hay agradecimiento porque él es mal agradecido. Y el agradecimiento reconoce la soberanía de Dios. Es la actitud que Dios quiere, agradecidos, para adorarle a Él como el dador, el autor de la vida, porque por Él nos movemos y somos. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás formando como adoradores en espíritu y en verdad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.